Gonzalo Rosero. Buenos días, estamos iniciando esta mañana de trabajo y martes 30 de junio ya se termina el mes. Vamos a iniciar con un tema que sí agobia, pero que al mismo tiempo de agobiar indigna y esperamos una respuesta, ¿no? Para esto de que la corrupción, el tema planteado es la corrupción, no respete el área de salud y diríamos en algunos casos parece que ha aprovechado el área de salud para cometer justamente estas ilegalidades. Invitado a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, al doctor Stalin Raza, constitucionalista, y al doctor Arturo Moscoso, catedrático universitario, abogado de profesión también en ejercicio, ¿no? A los tres les planteamos y les saludamos. Comencemos con la doctora Mariana Yepes. Doctora Yepes, esta sensación de que en el área de la salud hay, que no se ha respetado nada, algunos dicen, no es que no se ha respetado, se puso en mayor evidencia una estructura que ha estado delinquiendo desde ya muchos años y grotescamente ahora en la pandemia. Entonces, ese tratamiento sobre este tipo de corrupción, el propio presidente plantea un endurecimiento de esas penas. ¿Cuál su criterio, doctora? Bienvenida, buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias por invitarme y buenos días al doctor Raza y al doctor Moscoso también. Es un problema gravísimo y que solamente se ha destapado en estos días, ¿no? Porque tenemos más acceso a la información con todo esto de la pandemia y todos los problemas de salud. Porque si nosotros revisamos, escuchamos, pues, han dicho, las noticias que vienen en las cuales están implicados las personas que hicieron contratos para adquisición de insumos médicos, de mascarillas, de las fundas para los fallecidos, es un tema ya anterior. Ellos ya venían haciendo contrataciones de otra naturaleza, están vinculados con los hospitales. He visto en Guayaquil cómo toda esta familia estaba vinculada con el Hospital del Seguro Social y había directivos en el hospital. Bueno, eso nos ha permitido, porque en parte se ha hecho ha habido transparencia en la información sobre el problema médico. Realmente indigna porque estamos viviendo una época en que todos deberíamos colaborar, pero lamentablemente hay gente que se ha aprovechado. Bueno, ventajosamente fueron descubiertos y creo que con eso se está paralizando, por lo menos a esas personas. Y deben cumplir pena privativa de la libertad, se han hecho allanamientos, se han recopilado evidencias. Todo eso perjudica a la red de corrupción, pero en cambio beneficia a los fines, cuál es la lucha en contra de la corrupción. Pero este es un tema vinculado a la ética, ¿no? Y yo le veo que si por aquí descubrimos algo, descubrimos un poco en Guayaquil, un poco en otra provincia, en Manabí, donde estaba el asambleísta Mendoza, también descubrimos en Quito, descubrimos en una cantidad de provincias. O sea, este es un mal que inunda a todo el país, pero no solamente es el tema de salud, sino que está vinculado a una cantidad de temas como que se aprovechan de la contratación pública, porque ¿qué es la corrupción? La corrupción no es sino el abuso del poder para beneficio personal o de terceros, y entonces se han estado beneficiando ciertos grupos de personas que han constituido unas compañías que a veces son con testaferros, con gente que a veces inexistente, y todos los mismos dando la vuelta en una cantidad de compañías, con el único propósito de beneficiarse de los fondos del país, y para eso tenían que aprovechar personas que tenían funciones de las penas. Yo creo que sí, esa ha sido la decisión, que precisamente en estas circunstancias, o sea, cuando existen estados excepcionales, se cometen delitos de corrupción, relacionados con la corrupción, en estados excepcionales como el que estamos viviendo, yo creo que sí debería. Quisiera que, para que pedirle tanto al doctor
Raza como al doctor Moscoso, que le escuchemos lo que dijo aquí la fiscal general, es nuestro audio número 4, sobre este tema, ¿no? Sobre cómo enfrentar y cómo a ratos ella siente que se desborda el tema. Esto fue lo que dijo la fiscal general Diana Salazar. Si la policía detiene a una persona, la fiscalía procesa y formula cargos, pero resulta que un juez no dicta las medidas para asegurar el éxito. La policía detiene, la fiscalía no hace su trabajo de manera responsable, entonces el juez no va a poder decidir. Y ahí el sistema de justicia no caminaría. O si la fiscalía le pide a la policía que haga un trabajo y no lo realiza de buena forma, no vamos a poder llegar ante los jueces. Entonces, necesariamente este es un trigo en el que tienen que trabajar al unísono todo este. Básicamente, den la razón a la fiscalía. Lo único fue con base en los elementos. Esto sostenía la fiscal general y tanto peso ha tenido esta declaración que el propio periodista polémico con todo esto de la CNN, Fernando del Rincón, citaba estas declaraciones de aquí. A saludar al doctor Arturo Moscoso, bienvenido, buenos días. Lo que nos ha dicho la doctora Yepes, que sí que hay que endurecer las penas, que este rato esto es casi con la pandemia, compite en el primer lugar la corrupción. La fiscal nos dice que sí, que está trabajando, que tiene cosas, pero como que a ratos les anticipan y eso podría ser una fuga de información o algo pasa ahí y se van, la vivan, ¿no es cierto? Y ahí hay atrás una red que no terminamos por ubicarla definitivamente. Doctor Moscoso, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a quienes nos escuchan y a la doctora Yepes y al doctor Raza, esperando que todos estén bien dentro de esta terrible pandemia. Francisco, mire, el problema aquí no pasa tanto por el que tengamos medidas más estrictas. Hay, por un lado, una cultura política de respeto y de voluntad hacia cumplir con la ley y con las normas, y una cultura, el no aceptar la corrupción como normal, como una forma aceptable de hacer transacciones con el Estado, no vamos a lograr nada, porque como bien hay leyes estrictas en contra de la corrupción, del cohecho, con sanciones severas, pero por un lado la justicia y por el otro la policía fallan en la aplicación o en la persecución de estos delitos. Entonces, ¿de qué nos sirve endurecer aún más las penas? Lo que necesitamos ahí, Francisco, son al menos dos cosas, ¿no? La primera, una formación desde edad temprana, y esto es un tema a largo plazo, en valores, una internalización de valores, entre los cuales está el tema de hacer a la corrupción algo vergonzoso, algo que no se puede esperar. Y lo otro, el lograr que haya absoluta transparencia en las negociaciones que haga el Estado. Eso es básico, Francisco. Pero usted diría entonces que más que una sanción, más que una aplicación de la ley que es necesaria, ¿el escarnio público es indispensable? Para no... Por supuesto, la accountability social es un tema muy importante y que es muy útil para perseguir la corrupción, Francisco. Nosotros podemos ahora con la tecnología para mantenernos en contacto, para hacer un montón de cosas, podemos trabajar desde la casa, quienes tenemos acceso a Internet, casi sin ningún problema. Y esa tecnología también se puede utilizar para exigir transparencia a las organizaciones públicas. Por más de emergencia que estemos nosotros pasando, no hay ninguna razón, absolutamente ninguna, que no podamos conocer hasta la última letra de los contratos que se han
como le digo, Francisco, no se trata solo de leyes severas y sanciones severas, que sí son necesarias para un mal tan grave en el Ecuador, pero tiene que pasar por el tema de transparencia y cultura política. Nosotros somos un país con una sociedad que justifica y acepta mucho la corrupción, y ese es el problema más grave. Ahí hay una percepción de una sociedad que está corrupta y que tolera, pues, porque es también una especie de complicidad tolerar eso, ¿no es cierto? Así es, Francisco, es gravísimo, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, los datos del último informe del Barómetro de las Américas, de Latin American Public Opinion Project, tenemos que más o menos 2/3 de la población encuentran que la corrupción está generalizada en el país. Igual la misma cantidad encuentra que los políticos y funcionarios públicos son corruptos, es decir, dos de cada 3 ecuatorianos pensamos que absolutamente eso en el sistema político. Y además tendemos a justificar la corrupción. 1 de cada 4 ecuatorianos encuentra justificable pagar una coima en algún momento de la vida. Todo este escenario nos deja ver que en el Ecuador está normalizada la corrupción. Y si está normalizada la corrupción, pues las consecuencias son las que estamos viendo ahora, justamente en los aparecimientos de escándalos de corrupción en la pandemia, de los que se conocen. Porque ¿cuántos más habrá atrás? Porque todo el mundo cree que es el momento de asegurarse alguna ganancia en medio de esta crisis tan grave, ¿no? Lo que no solo nos deja ver lo corrupto de algunas personas, sino la miseria humana de esta gente que se aprovecha de una de las peores crisis y tragedias. Ministro de Salud nos como él en medio de todas las actividades que tiene que hacer, cómo está enfrentando esto. Esto es lo que dijo ayer el ministro de Salud. Nosotros hemos solicitado a la Contraloría de que envíe un equipo de trabajo para estar con nosotros en el ministerio, en la plataforma Azul, trabajando en la evaluación, en la auditoría de todas las compras, no solamente de estas mascarillas, sino del resto de mascarillas. De una época tan estamos viviendo. Pero en esto no vamos a bajar la guardia jamás. La pandemia de la corrupción es más grave, más dolorosa que la misma pandemia del coronavirus. Así que estamos pendientes de eso. Hemos solicitado justamente por la denuncia que se ha dado en este respecto. Pero también hay que pensar que son como 700 unidades operativas a nivel nacional que pueden hacer y que tienen el derecho, según la ley, de hacer. Como vuelvo a repetir, a nosotros nos duelen estas cuestiones, estamos sobre eso y vamos a averiguar exactamente qué es lo que ha pasado. Este momento, como les digo, estamos evaluando esa denuncia y a su tiempo, una vez que se concluya esta fase de investigación, daremos las respuestas que son. Doctor Raza, bienvenido, buenos días. Bueno, el ministro de Salud dice primero que necesita casi un acompañamiento, una auditoría permanente ahí al lado de los que tienen. Y uno de los temas que él topa también ahí es que son 700 unidades de salud que pueden hacer directamente estas adquisiciones. Sumado a lo que nuestros 2 panelistas ya nos han dicho, doctor Raza, entonces es una sociedad que necesita vigilancia permanente, que necesita endurecimiento de pena y un escarnio social para los delincuentes. Esta es una sociedad entonces que está quebrada. Doctor Raza, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días a la doctora Yepes, al doctor Moscoso y a quienes nos escuchan. A ver, sí, hay varias cosas. Primero, es importante lo que ha dicho el ministro de Salud. Es necesario que la Contraloría General del Estado cumpla también una función de control concurrente, porque lo que hace ahora la Contraloría es un control posterior. Sí es importante que la Contraloría acompañe los procesos y que los acompañe de manera proactiva, no solamente como invitado, como convidado de piedra, sino que además intervengan sus auditores para alertar a aquellos posibles
procedimientos de contratación pública. Recordemos que tenemos un delito que ahora se llama tráfico de influencias, que consiste precisamente en esto, en que aquellos funcionarios públicos que otorgan contratos violando las normas de contratación pública son susceptibles de sanción penal. Entonces sí es importante que temas técnicos como la contratación pública sean acompañados por el órgano de control. Pero a eso le acompañan lo de la emergencia. Así es, también. Precisamente por eso también es necesario que la sociedad en su conjunto empiece, y aquí hago referencia a lo que decía el doctor Moscoso, pero también a lo que decía hace algunas semanas en este mismo programa el doctor Osvaldo Hurtado. O sea, es porque la sociedad en su conjunto está permeada por ese fenómeno, ¿sí? No solamente son casos de corrupción, pero lo son también cuando la gente aprovecha indebidamente y saca un salvoconducto para su hijo, saca un salvoconducto para trasladarse de un lugar a otro violando las reglas de restricción. Lo es también cuando la gente, sabiendo que tiene positivo para el virus de la COVID, sale a la calle de manera también indiscriminada y contagia al resto de manera irresponsable. Todo eso hace ver que la sociedad en su conjunto está atravesada por este fenómeno y que hace falta como familia que lleguen con la intención de ser. Coincido con la fiscal en varias cosas. Coincido con la fiscal en que no es lo mismo hablar de delitos menores, de delitos de bagatela como el robo de un celular y delitos de corrupción o delitos de narcotráfico. Hay diferencias. Y a pesar de que hay diferencias, existe un solo sistema de garantías que se aplica de manera uniforme, tanto a los unos como a los otros delitos. Entonces sí es necesario pensar también en una necesaria reforma legal. ¿Legislación diferenciada? No son diferenciadas. ¿No? El régimen de garantías es el mismo. Fíjese usted, para hablar de la prisión preventiva. Ya. La prisión preventiva tiene que ser justificada ahora, además, después de la entrada en vigencia desde el 21 de este mes de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. En base a principios de idoneidad, de necesidad, de proporcionalidad. Eso desde el punto de vista de la teoría penal es correcto, pero usted no puede aplicar la misma vara a delitos que son delitos de bagatela y delitos que son delitos que son de alta escala, por decirlo de alguna manera. Y esto por una razón, porque las garantías constitucionales... ¿Eso? Sí, del proceso penal se instamos que en la actualidad existen grupos organizados delincuenciales que tienen la capacidad no solamente de poner de rodillas a la sociedad y a las víctimas, sino también de poner de rodillas al propio Estado. Entonces, tiene que ver si hay garantías que se aplican de manera genérica para todos los otros delitos. No con esto estoy fomentando un pismo, no con esto estoy fomentando que se vayan a deteriorar las garantías fundamentales de la presunción de inocencia, de la presunción y del derecho a la libertad ambulatoria. Bueno, pero ahí le planteo una cosa, claro, ahí le planteo una cosa entonces, lo que acaba de pasar, y el prefecto del Guayas, el señor Carlos Luis Morales, ¿no? Que él mismo termina acudiendo a la fiscalía con una denuncia donde dice, claro, que la esposa y los hijos de su esposa han abusado de su confianza y entra un gran debate si debió o no tener prisión preventiva. Pero después de eso, como fallece, resulta que le mataron. Y nadie quiere y dicen que ya no hay además cómo seguir el juicio a él. Y entonces, ¿cómo funciona esto? A un muerto, sí, doloroso todo, pero esta parte individual del dolor individual puede pasar a anular, en cambio, el conflicto colectivo de la legalidad, doctor Raza. Sí. Más allá del caso episódico del señor Morales, que ya lamentamos su fallecimiento todos, yo creo que es necesario empezar a debatir. La fiscal lo propuso en esa misma entrevista que usted le hizo y creo que es bienvenido ese debate técnico, teórico, para saber si es necesario establecer un régimen de garantías penales, procesales diferenciado. Es verdad que la mayoría de casos que van con prisión preventiva son en los casos de los delitos de bagatela, carga procesal de parte de los jueces. Entonces, sin llegar
al punitivismo penal, entendiendo que el Ecuador no es un Estado perfecto donde funcionan los regímenes de garantías y de protección de derechos de manera como uno desearía, entendiendo que en contextos de debates y de grandes disputas políticas siempre la justicia es susceptible de ser manipulada para persecuciones, pero es necesario desde el punto de vista legal establecer esa diferenciación que no solamente pasa por estas garantías fundamentales, sino también por la forma en la que se tiene que evaluar las pruebas, por los incismos de tipo formal. Las pruebas no son admitidas en los procesos y esto compromete un interés de un valor superior, que es la búsqueda de la verdad. El proceso tiene que estar orientado a la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió más allá de tecnicismo y mucho más en casos donde están comprometidos intereses fundamentales del Estado. Así que yo en eso coincido con la fiscal y creo que es necesario iniciar un debate técnico y académico para proponer esas reformas que son necesarias. No creo, en cambio, y estoy perfectamente convencido de que el incremento de penas pueda ser un mecanismo para resolver este problema. La historia de la humanidad, la historia del derecho penal ha demostrado que el incremento de penas no soluciona, no resuelve el fenómeno de la criminalidad, todo lo contrario lo acentúa. Porque la gente siempre hace sus cálculos de probabilidades y de costos-beneficios. Y cuando tenemos una sociedad, cuando tenemos un sistema de administración de justicia donde no necesariamente se caracteriza por su eficiencia, por su eficacia, entonces la sensación de impunidad es mucho mayor, y al ser la sensación de impunidad mucho mayor y al no ser eficaz el alcance de las leyes que tenemos, pues aunque incrementemos las penas a 100 años o cadena perpetua o varias cadenas perpetuas, no tendremos los resultados de eficacia que necesitamos. Claro, y posición, pero la propuesta luego aquí en esta radio también nos decía que sí, que yo he dicho y lo repito en cada oportunidad que tenga, que se introduzca una reforma al Código Integral Penal en el sentido de que el tiempo de condena de un procesado por actos de corrupción no se extinga mientras no devuelva lo que robó, porque el único que sabe dónde están los recursos se han llevado. Y en el caso, nos decían insistentemente, en el caso del ex prefecto Morales, ahora ya fallecido, todo lo que está en discusión, estas negociaciones hechas, podrían quedarse ahí y entonces, claro, alguien va a recibir esa herencia también, que es una herencia mala vida. Y cómo hacer operativo lo que nos plantea el PES. Bueno, hay diferentes ideas que se han planteado, ¿no? Yo quisiera retomar lo que dijo el doctor Raza sobre la prisión preventiva. Yeah. Bueno, esta es una medida cautelar y como tal tiene que exigirse el cumplimiento de requisitos formales. Y yo creo que para todos los delitos se pide esos requisitos formales, porque es una medida en caso de necesidad. Es tan grave porque de lo contrario se le discute como una pena anticipada. Y el tema del arraigo me parece que todos los jueces lo solicitan y está desde la profesionalidad del juez de valorar solicitud verbal, sino que tiene que ir fundamentada en derecho y fundamentada formalmente también, ¿no? Con los requisitos que la ley exige. Y si bien ahora con las modificaciones que entraron en vigencia del COIR, existen otros requisitos, pero todo eso se debe justificar. Más o menos, yo no le encuentro mayor variación con el sistema anterior, con el que yo hasta la semana pasada. Pero me parece que podría aplicarse, si se quiere dar un sistema especial a este tipo de delitos, podría aplicar aquellas excepcionalidades que sí tenemos para el caso de delitos de violencia intrafamiliar y para delitos sexuales, en que se han cambiado, se han fortalecido, son excepcionales totalmente, en los cuales se debe mirar otros aspectos, como es del escándalo social, que sería en este caso, ¿no? De el perjuicio con el delito a todo el país, ¿no? Toda y además, la sociedad. Exactamente, y aparte de eso existe un mal ejemplo, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo quien comete un asesinato con una persona que comete, no es la conducta eso que sería una conducta. En este caso sí se convierte en un mal ejemplo, porque la gente mira con normalidad. Y tenemos una coima porque
quiero que me salga rápido la reducción, cualquier medida de carácter administrativo, cualquier beneficio administrativo. Quiero rápido, entonces que daré la coima. Eso es corrupción. Corrupción tanto del que recibe como que da también. O sea, estamos en una cultura de ese tipo. Respecto a lo de nosotros sí hemos incrementado las penas y me parece eso que ha sido oportuno. Porque en cuanto a los delitos relacionados con la corrupción, el gobierno anterior con su modelo político acomodó la Constitución y acomodó las leyes penales precisamente para no perseguir a los funcionarios públicos, a los delitos de administración pública. Y entonces, si bien les hizo un abanico de delitos, ahora tenemos con penas menores. Fíjese, están siendo enjuiciados en esta época, tienen una infinidad de delitos: asociación ilícita, delincuencia organizada, fraude procesal, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, un abanico, como les digo, de delitos. Pero eso es ejemplificativo. La pena cumple diferentes. Hay teorías de la pena. Entonces, una de ellas es precisamente temor. Vamos a, con respecto, y hablando de reparación, me quería referir a lo manifestado por el doctor Corral, que le he escuchado eso en varias oportunidades. Uh-huh. Me parece una muy buena posición, una buena idea. Para eso hay que modificarse en las leyes penales, el Código Penal, y también para lo de la prisión preventiva con la excepcionalidad que ya mencionaba el doctor Raza, hay que modificar el Código Procesal Penal, las leyes procesales penales, porque así no puede salir, porque este desarrollo de las medidas cautelares pues está acorde con los principios básicos del proceso penal, desde luego con la norma constitucional tan importante que tenemos, que es el debido proceso, ¿no? Entonces, claro. Es aplicable para todos. Claro, en general. Pero frente a esto, por ejemplo, y que nos puede servir para ejemplificar lo que estamos conversando, es que el día de ayer, el segundo día en el que se desarrolla la audiencia de apelación en el caso Sobornos, claro, llegan a pedir la nulidad, y de llegarse a tener razón, digamos así, o porque falló alguna cosa, alguna entrega, como dice el doctor Raza, algún tema técnico, podrían incluso tener opción de nulitar todo este proceso, y eso sería, siendo un caso emblemático en donde se juzga la creación de una oficina nada menos que en la Presidencia de la República para organizar todo esto. Esto sería un mensaje terrible. Esto fue lo que pasó ayer. En 3 salas de la Corte Nacional de Justicia se ubicó a las partes procesales del caso Sobornos. Segundo día de audiencia de apelación a la sentencia por cohecho agravado, los abogados sustentaron su pedido. Todos apuntaron a la inocencia de sus defendidos, incluso la defensa de quienes se beneficiaron de un 40% de reducción de pena por su cooperación eficaz. Busco la inocencia de Laura Terán, estoy convencido de ello y voy a defenderlo con toda la pasión, porque en este país terminan siendo complicados aquellos del delito. La defensa de los empresarios sentenciados a 8 años de prisión se centró en las facturas que los vincularon al proceso y alegaron que el tipo penal no se adecúa al cohecho. Nosotros se nos ha condenado con prueba ajena, es decir, han utilizado 2 facturas que no nos corresponden, sino es de otro procesado. Pedimos que los jueces del Tribunal de Apelación puedan juzgar sobre la base de lo que realmente se actuó en la audiencia de juicio. Son las estrategias de la defensa para tratar de defender lo indefendible. El pasado 7 de abril, 10 empresarios y 8 exfuncionarios, entre los que se encuentra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, recibieron una pena de 8 años de prisión por el delito de cohecho. Argumentó que no existe motivación en la sentencia y que se violó su derecho a la defensa. No hay un nexo causal entre la conducta del presidente y un eventual delito como el que se afirma que se ha investigado. Se han cumplido todas las garantías del debido proceso, se han notificado correctamente, tanto es así que han tenido la oportunidad de presentar todos los recursos horizontales y verticales. Se prevé que esta audiencia se extienda por al menos 2 días más. De concluir con la ratificación de la sentencia, los procesados podrán recurrir a un recurso de casación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Doctor Moscoso, este es quizá el caso más emblemático en el que podrían, unos dicen, no les pueden cobrar. ¿Cómo hacer que de este caso emblemático y lo que ustedes nos han dicho,
jurídicamente hablando, ¿no? Doctor Moscoso. Bueno, Francisco, evidentemente lo que vemos es un poco también lo que ha dicho la fiscal general, ¿no? En relación a que los abogados de los acusados tienen que alegar todo lo que puedan para tratar de están haciendo su trabajo, ¿no? Digamos, sí. Claro. Todos y cada una de las normas procedimentales, pues, saben que se llegue a una sentencia justa. Ya está sentenciado el proceso de apelación, pues, y tendrán que demostrar los acusados ahora que esa sentencia no está acorde a derecho. Pero sí, o sea, de hecho es importantísimo que en casos como estos, y sobre todo en un caso tan emblemático como usted ha señalado, se respete a rajatabla el debido proceso, ¿no? Creo que es más importante, sobre todo para dar un ejemplo de que la justicia funciona y de que la justicia, a pesar de quienes sean los acusados, pues puede llegar hasta las últimas instancias para sentenciarlos. En este caso, Correa y todos sus acólitos en estos supuestos casos de sobornos y corrupción. Se podría decir que cuando la doctora Yepes nos dice que hay un abanico de delitos que pueden ser usados, tanto para acusarlos como para defenderse. A lo mejor algunos pueden decir, miren, a mí no me quedó más que caer en el chantaje y tuve que dar porque si no perdía la empresa, perdía el contrato. Todas esas argumentaciones se van a dar y claro, hay diferentes tipos de participación, doctor Moscoso. Claro, pero ahí llegamos al tema de justificar la corrupción, ¿no? Yeah. Yo tenía que, a mí me obligaron porque si no no podía contratar. Bueno, pero si están pidiéndote una coima para contratar, no contrates. O sea, de eso se trata, ser una persona respetuosa de los valores y de la normativa en relación a la cruz. Como usted dice, Francisco, estamos viviendo una situación en que podemos hasta victimizar a los corruptos diciendo pobrecito, no le quedó otra, y eso habla muy mal de cómo está la sociedad en relación a la corrupción, de esta tolerancia y un poco también justificar, ¿no? la corrupción. No nos quedaba más. Exacto, nosotros somos uno de los países en general Latinoamérica tiende mucho a justificar la corrupción, justificamos mucho la corrupción, y nosotros en el Ecuador somos uno de los países que más justifican y toleran la corrupción, que más motivos para corromperse encontramos. Entonces eso es sumamente decidor de la sociedad en que vivimos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Raza en que se podrían manejar medidas diferentes en relación a los temas de corrupción. Creo es que es con juzgamientos distintos, con jueces distintos incluso, o no necesariamente. No sé si con jueces distintos. Yo no sé qué tan bien estén actuando estos jueces, depuración en el tema de justicia, no sé qué tanto funcione, pero en todo caso procesos especiales. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción, y Francisco, creo que eso es algo que no entendemos en el Ecuador, es gravísimo porque no solo es un daño en contra del Estado, sino es un daño contra toda la sociedad. A toda la sociedad nos están metiendo la mano en el bolsillo cuando se están realizando actos de corrupción. Esa plata no es de nadie, esa plata es nuestra, y esa plata nos puede servir para prestar servicios sociales eficientes, para poner mejor educación, mejor salud pública, que vemos ahora que es tan necesaria con el tema de la pandemia. Es un daño que nos hacen a todos. Entonces no podemos permitir nosotros que los corruptos salgan campantes de confianza que tenemos en cómo funciona la democracia, en la confianza que tenemos en el sistema político y en sus instituciones. Todas estas percepciones se ven alteradas cuando hay problemas de corrupción. Entonces dejamos de confiar y buscamos otras vías para lograr nuestros objetivos que no son democráticas. Entonces es un círculo vicioso que va generando una bola de nieve, más que un círculo vicioso que va generando cada vez más problemas en la sociedad y en la confianza en la democracia. Cuando le dicen a un juez o en la opinión pública para justificar el accionar jurídico, algunos abogados dicen, no hay pruebas. Sí, dígame dónde está, como diría Vladimiro Álvarez, dónde está la plata.
Y claro, justo eso no podemos obtener, doctor Moscoso. Hay una herramienta que ha venido promoviendo las Naciones Unidas, que es la confiscación de bienes que no tengan, que ni siquiera pasa por el aspecto penal, ¿no? Simplemente de dónde sacó la plata. No puede justificar, entonces esa casita pasa donde nosotros, es un tema casi administrativo más que. Eso no viola derechos. A mí no me parece, ¿no? porque el tema está en justificar de dónde uno saca el dinero para comprar las cosas. Si uno no puede justificar simplemente algo con malo solo pasó presentar la declaración del impuesto a la renta ya sería suficiente, diríamos, ¿no? Para probar. Por supuesto, si yo tengo una renta de $100,000 anuales y me compro una casa de 5 millones, es que no puedo justificar esa compra. Claro. Y es muy sencillo, la ONU anda promoviendo esto en varios países, pero siempre se alega que no, que violan derechos, que no sé, yo no sé qué derechos se violan cuando a uno se le exige justifique su compra, y si no puede justificar, pues señor, tiene que devolver. Es muy simple, ¿no? Ya. Entonces, O de dónde lo obtuvo, claro. Exactamente, entonces están en eso. Nosotros tenemos una Creo que hay una, no se preocupe. Mientras tanto, entonces le pregunto al doctor Raza. Doctor Raza, la ley de extinción de dominio se ha debatido, se plantea, y claro, uno ve a este señor Salcedo Bonilla con unas propiedades en los Estados Unidos, con unos departamentos, unos autos, unos viajes. Y claro, alguien dice en los memes, no vean cómo se pasea nuestra plata por el mundo. Se pasea el señor Bonilla con nuestra plata, no nuestra plata por el mundo. Y atrás de él un montón de líderes, entre comillas, digo esto de líderes, de delincuentes, que además de ponerle, de enriquecerse el mismo señor, encontramos que compran medicinas que nunca llegan, pero tienen actas de entrega-recepción. O sea, hay lo que decía la doctora Yepes, una adecuación de las leyes para delinquir. Y esto podría confirmarnos entonces este estado de indefensión de la sociedad, doctor Raza. Mire, Francisco, sí, lo que dice el doctor Moscoso es así. Desde hace rato, la ONU y otros organismos de lucha contra la corrupción a nivel internacional vienen promoviendo los criterios técnicos que deben incorporarse en las leyes de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio en el Ecuador está lista para segundo debate. Usted mismo tuvo hace días conversando con usted sobre sé que la ley de extinción de dominio es necesaria y uno la trata como él, no tiene que incluir los derechos de libertad de los procesados. La ley de extinción de dominio es una ley que va por cuerda separada, que tiene una naturaleza de tipo civil y netamente reparatorio. Entonces, pero yo preferiría, la verdad, para que estas disposiciones de la ONU se adecuen a la ley de extinción de dominio que se está tramitando en la Asamblea, que los asambleístas que están por concluir su periodo en 5 o 6 meses más, no toquen esa ley. Por favor, no nos hagan el favor de hacer el segundo debate de esa ley. Por favor, quédense quieto. Hasta que llegue otra asamblea, y una asamblea ojalá, esto es una expresión de fe, por supuesto, pero en una cambio asamblea algunos ojalá compuesta por un mejor grupo de asambleístas que trabajen de manera más técnica y menos desgastada como lo que están ahora los asambleístas doctor actuales. Raza, pero en cambio la sociedad les exige la aprobación de esa ley. Sí, pero que sea la próxima asamblea, que sea uno de los retos y de las buenas obras de inauguración de la próxima asamblea, porque en la asamblea actual yo particularmente no tengo la confianza de que esa ley vaya a salir técnicamente estructurada de lo que fue promovida inicialmente. Fíjese que hay varios proyectos, uno presentado por el doctor Pesantes hace algunos años atrás, otro presentado por el doctor Mauro Terán, otro con asistencia de la ONU, otro con una ley tomada de la ley de extinción de dominio de Colombia, y un proyecto más presentado por el propio presidente de la República que se caracteriza por mandar proyectos de ley en materia penal, por lo menos, también en otros temas jurídicos, pero en la materia penal, por lo menos, de manera absolutamente antitécnica, como este último proyecto que mandó para resolver el problema de la emergencia sanitaria, y que termina haciendo un desbarajuste con el sistema de los otros tipos penales que están previstos. En vez de ayudar, daña, dicen, ¿no? Sí, entonces yo preferiría que sea más bien la próxima asamblea la que tramite ese proyecto de ley, que siendo necesaria, ojalá se nutra
de estos aportes que le van a dar la tecnicidad suficiente para que no se incurra también en la arbitrariedad, ¿no? Y esto tiene que ir de la mano con jueces que conozcan el derecho. Es verdad que en el último tiempo ha mejorado sustancialmente el conocimiento y las sentencias de los jueces, especialmente de las altas cortes de justicia. Todavía esto no pasa en los otros niveles, pero por lo menos en los jueces de las altas cortes de justicia. Han dicho una cosa, y lo ha dicho la propia presidenta de la Corte Nacional, han salido a defender en paz, que piden respeto, ¿no? Y cuando uno dice, oiga, pero el respeto no se pide, pues se lo gana a través de las sentencias, se lo gana sin obedecer lo que dice quien esté en el gobierno, que sean jueces respetables, no que exijan respeto. Sí, Francisco, y esto es correcto. Los jueces tienen que ser independientes. No pueden ser presionados ni por ninguna de las partes procesales, ni tampoco por la opinión pública manifestada a través de los medios de comunicación. Esto es verdad. Los jueces, si hay seres en el mundo que tienen que ser ajenos a todo ese tipo de influencias externas, son los jueces, ¿sí? Y está bien que reclamen por su independencia. Y creo que en este último tiempo se ha ganado bastante. Creo que falta muchísimo más. Porque precisamente para que los jueces estén al nivel de los debates técnicos que tienen que hacerse, por ejemplo, para lo que estábamos viendo hace un momento cuando usted hacía la recensión del proceso del caso Sobornos, para que los jueces se legitimen en sus decisiones, es necesario que juzguen en base de los méritos del proceso, porque los méritos del proceso, creo yo, que les permiten razones suficientes para hacer una buena sentencia. No necesitan utilizar, si fuera verdad lo que dicen los abogados defensores de algunos de los empresarios, no necesitan utilizar pruebas ajenas, no necesitan utilizar facturas que no le corresponden a alguien para condenarle. Creo que hay razones suficientes dentro del contexto del caso para establecer cuál fue la modalidad que se utilizó para financiar los gastos de campaña con dineros de empresas privadas a cambio de el otorgamiento de obra pública. Entonces no creo que sea necesario dilatarse, diluirse, desperdiciarse y deslegitimarse utilizando pruebas que no vienen al caso. Para esto es necesario que los jueces porque ahí generan más bien duda y la posibilidad de que la gente, claro, critique eso, ¿no? Por supuesto pero en cambio la demostración de las facturas que usted decía, uno podría decir, pero justamente eso es cómo determinan cómo funcionó toda esta estructura, no en determinado caso, sino en la estructura en general del cometimiento del delito. Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que según dicen ellos, y habrá que ver qué deciden los jueces, habrá que ver qué dicen las constancias del proceso, lo que dicen es con una factura de A terminan condenándole a B. Eso sí no tiene ninguna presentación, si fuera así. Entonces no hace falta que los jueces se deslegitimen haciendo cosas como esas. Creo yo que en el contexto del caso, que además ha sido planteado por la Fiscalía como eso, como un contexto, como un grupo organizado, como una estructura delincuencial, pues entonces creo que en el contexto no hace falta pero en ese contexto demuestra la estructura organizacional para hacer eso. O sea, sí, pero lo que no hay solo una factura, es la demostración de una cosa, de una práctica común de todos. ¿Eso no les sirve contextualizar o no? Pero lo que pasa es que la responsabilidad en algún momento es individual también. Así es, no le pueden condenar a una persona por una factura que ha sido emitida por otra persona. En esto no hay ninguna duda. Entonces, pero esto solamente lo digo, no tanto para hablar del caso en concreto, sino más bien para hablar del fenómeno de que es necesario que, para que las cosas funcionen bien, como así mismo decía la fiscal, debe funcionar bien el engranaje de la Administración de Justicia. Y para que funcione bien el engranaje de la Administración de Justicia, los jueces tienen que ser independientes, no tienen que estar sometidos a presiones indebidas y además tienen que actuar conforme a derecho, conforme a lo que dice el proceso, conforme a las pruebas que hay en el proceso, valorándolas bien y teniendo mejor conocimiento jurídico, técnico del que ahora tienen. Doctora Yepes, si alguien ha tenido, digamos, un ejercicio con presión pública, usted ha sido funcionaria de carrera, fiscal general, y con casos no fáciles, digamos, enfrentó esta presión pública, la presión de la opinión, de los medios, incluso que llevamos al debate estas cosas. ¿Cómo puede sortearlas? Hice la pregunta así, ¿cómo la sorteaba usted? ¿Los jueces están preparados de diferente manera o es necesario lo que han hecho
juntarse a los tiempos todos para salir a defenderse y exigir respeto. Uno que yo creo no se lo han ganado todavía, doctora Yepes. Bueno, yo creo que la función del juez es una función complicada. Yo he tenido la oportunidad de estar en los dos lados, tanto en la judicatura como en la fiscalía. La función judicial tiene como un principio básico la independencia, ¿no? Y precisamente debe abstraerse de cualquier presión extraña que exista para poder despachar sus asuntos. Cuando digo extraña, me refiero a la parte política fundamentalmente, o sea, la presión que puede ejercer un órgano del Estado ajeno a la función judicial, como es la Presidencia de la República. No olvidemos que en el periodo anterior pues había se juzgaba los sábados o martes. Exactamente, no, porque había un funcionario que iba continuamente a la Corte Nacional o enviaba memorándum a controlar, a tomar café y a controlar y a visitar a los funcionarios. Y también también de ahí del seno de la Corte, de los funcionarios de carácter administrativo, se llevó a algunas personas que le incrementaron, le apoyaron en la asesoría jurídica y que hoy todavía están desempeñando funciones en la Presidencia de la República. O sea, esto es ¿qué le podría decir? Un proceso que no ha terminado de depurarse. Estamos todos son iguales en la administración pública. No, las cabezas han cambiado, pero hay una estructura básica que es la misma del gobierno anterior. Eso todos lo reconocen y quizá por eso la corrupción no ha terminado. En cuanto a las presiones en la fiscalía, pues hay que manejarse, yo creo que dentro del marco de la ley para evitar las presiones. Me tocó vivir una época en que se experimentaba una fiscalía independiente, que ahora no lo es, lamentablemente, y creía que podía actuar de acuerdo con mi formación de jueza de hace muchísimos años, pero había una influencia política indudable por parte del Congreso Nacional. O sea, se puede tener la presión política, no se debe para nada tener una presión política del Ejecutivo, que es a la final una sola persona, pero tener cientos de personas atrás de una resolución, inclusive de carácter administrativo, eso es gravísimo. Entonces parece que sortí con éxito esas presiones, ¿no? Yo me quería referir a un tema con respecto a este juicio que se está conociendo, el recurso de apelación. No ir al fondo del asunto, sino que yo he escuchado las alegaciones de ciertos abogados basándose para solicitar la nulidad, ¿no? Uno de los temas que motivaron la instalación del sistema oral, no solamente en lo penal, sino en todas las demás materias, precisamente evitar estos artilugios de la nulidad. Entonces llegaba a concluir el proceso y había que declarar la nulidad. Eso era la mejor salida, el mejor éxito para el abogado. O sea, cansar a las partes, ¿no es cierto? Y no llegar a la decisión. Y los jueces también, pues que mejor tomar una decisión de esa naturaleza para evitar de mirar el fondo del tema. En esto de la nulidad, yo le escuché a un abogado, o más de uno, en que dice que no han sido notificados con la sentencia completa, lo cual me parece pues rarísimo, porque de lo contrario no hubieran podido interponer recursos de aclaración, que como dice la fiscal es el recurso horizontal, y tampoco hubieran podido interponer el recurso de apelación. Si no conoce la sentencia, ¿cómo es que va a interponer recursos? Aparte, si es que así lo fuera, primero que los procesos son públicos, este tipo de procesos, ¿no? Porque hay otros que no se puede conocer. En la página de SADGE, de la función judicial, están colgados todos los procesos y están colgadas las resoluciones. Ante esa situación, esa alegación, yo me permití, porque no tengo ningún interés en el proceso, pero me permití revisar el SADGE de este proceso y está colgada la sentencia en su totalidad. O sea, es un instrumento de conocimiento público. ¿Cómo pueden los abogados decir que no han sido notificados en completo? Ahora, yo entiendo que son recursos que tiene la defensa como para hacer incidentes, digamos, ¿no? En cuanto a la violación de del derecho de defensa,
Eso tendrá que analizar y hay momentos en los cuales se puede alegar, ¿no? No ha interpuesto recurso en ese sentido. Yo creo que interpusieron el recurso de apelación sobre la sentencia sobre primera instancia, que es también de la Corte Nacional, y si ellos actuaron en debida forma en el manejo del debate probatorio, en la valoración de las pruebas, etcétera. No, pero no sé, lo otro me parece un poco un recurso que si la sentencia está, de demorar, ¿no? Si la sentencia está colgada, lo que han dicho es a nosotros nos llegó una de 400 por dar, y ha sido de 700, que eran las 300 que faltan. En el documento que usted mira, a mí me llamó la atención también eso, ¿no? En el documento que está colgado en la página de la Función Judicial, dice 600 y algo, ¿no? Ya. Pero ¿dónde está? Yo creo que hay una mala numeración, o sea, están contándose todos los otros documentos presentados, pero no dentro de la sentencia. La sentencia tiene 400 y algo, 430 me parece. O sea, que esa sí les llegó. Sí. Sí les llegó y está este conocimiento público. Todos podemos acceder a la sentencia y la sentencia está totalmente completa y yo he leído la sentencia. Pero ahí le pueden decir, pero técnicamente no me enviaron. Y eso... No, pero técnicamente le notificaron porque tiene casillero y tiene correo electrónico también, ahí, pues, ¿no? Claro, tiene físicamente en su poder. Las partes procesales son notificadas y tienen técnicamente, como les digo, materialmente tienen en su poder la sentencia y también les notifican a través del correo electrónico y en el correo electrónico les llega completo. Que en la página de la Función Judicial esté una indebida numeración, además no es el primer caso. Quizás se equivocan los técnicos que cuelgan la sentencia. Pero podría ser también una manipulación, no sé, administrativa para justo causar esto. No, pero sucede que con el documento público, con el documento de conocimiento público que está en la página judicial, con eso no están actuando. Ellos recibieron como parte procesal, como sujeto procesal, reciben sus notificaciones en el casillero. Por eso han interpuesto recursos en el casillero y también en el correo electrónico. Hay dos formas de recibir. Entonces no creo. Y además el proceso es público, es de conocimiento de ellos, pueden acercarse y mirar, ¿no? Ese es uno de los temas, pero precisamente para que son recursos para alargar el procedimiento. Veamos cómo se desenvuelve aquí en esa etapa, ¿no? De cómo presentar más pruebas. Yo creo que la fiscal debe haber actuado correctamente y de seguro es así, por eso el proceso se encuentra en esta etapa, ¿no? Y un puntito que sí quería aclarar, porque daba la impresión que con el fallecimiento del ex prefecto de Guayaquil parecería que se acaba el proceso. Se acaba la persecución con relación a él, porque una de las formas de concluir la acción penal es ¿cuál? Es la prescripción, la sentencia absolutoria, o la muerte del procesado. La muerte, pero de él nomás. De él. Pero y en el caso de él, la muerte de él puede resultar que él también era culpable y entonces ya no hay nada que hacer. Pero no significa nada porque existen otros. Con relación a él no hay nada que hacer porque precisamente la acción penal no se hereda, no es sucesoria. Pero y los bienes hechos con eso. Grupo aquel, bueno, pero eso no, pero habría que ver qué pasa, ¿no? Él ha dado pero no se extiende, no se extingue con relación a los otros, porque hay otros que son los hijos que él mismo manifestó, ¿no? Que son él los fue hijos y demandó los hijos de la esposa. De la esposa. Él presentó la denuncia. Exactamente, y de lo que se ha visto en la televisión, había una organización delictiva con compañías, ¿no? Él a lo mejor lo que daba era daba las contrataciones, yo no sé si él, porque él decía yo no he firmado nada, ha dado las direcciones correspondientes de la prefectura, ¿no? Con ellos han firmado los contratos, pero eran personas, las compañías estaban conformadas por personas que no es inexistente, sino que es inaceptable, es increíble que puedan tener un capital para poder aportar a una compañía. Por eso pienso que las normas de la superintendencia de compañías deben ser también ser revisadas para colaborar en este ejercicio de control de la corrupción. Y sobre la ley de extinción de dominio que siempre se habla, existen varios proyectos. Pero el doctor Stalin Raza nos decía, oigan, por Dios, no le metan mano ustedes que están yéndose. Bueno, y uno diría, más bien échele en mano. Sí. Yo, mira,
Primero que históricamente, bueno, ya eso no tiene nada que ver, lo importante es que se dicte una ley de extinción de dominio. Es verdad que la del doctor Pesantes fue presentada, pero anteriormente, en el año 2001, presenté yo al presidente del Congreso Nacional. Primer proyecto, porque fue el resultado de un seminario con la Fiscalía General de Colombia. Después el doctor Pesantes, desde luego, lo habrá mejorado. Lo actualizó. Con un nuevo, exactamente, con nuevas experiencias y todo, ¿no? Más recursos que tenía él, puede haber presentó otra ley. Y sí se ha presentado, pero lo que sí es verdad, que el último proyecto presentado por la Presidencia de la República no debe ser conocido. O sea, individualmente no debe ser conocido, porque tiene muchísimas falencias. Sí, y no parece que distorsiona y ayuda a los delincuentes en vez de juzgarlos. Exactamente, sí. es muy pequeña, no contempla todos los aspectos que debería contemplar, y es por eso que debería estudiarse todos los proyectos. Muchas leyes han salido estudiando todo y recogiendo lo que sea lo mejor de cada uno, ¿no? Exactamente, y no solamente este proyecto. Tanto así que la misma Asamblea le devolvió, no conoció, y después el presidente devolvió otro proyecto de ley en que se beneficiaba al delator. Totalmente. Es bien que se beneficie al delator, pero no puede ser el objeto único de una ley. Ya. Y tampoco debe además la ley de extinción del dominio contemplarse muchos aspectos, ¿no? En Colombia surge por el tema del narcotráfico. Esa es la base. Pero claro, el doctor Moscoso nos decía, oigan, a veces puede ser un trámite administrativo, no justifica los bienes. Yo creo que ¿no? Sí. Y esos proyectos antes del proyecto del presidente actual, yo creo que esos sí tienen que revisarse detenidamente e incluirse ciertos puntos y hacerse uno solo, ¿no? Uno solo. Yeah. Pero estudiando. Yo no sé si los de ahora vayan a hacer, pero está por la reelección. Pero yo creo que el que viene también, ¿qué seguridad tenemos que el que viene es mejor que el actual, la mejor asamblea? Claro, esa es una apuesta que hacía el doctor Raza, por lo menos como vienen nuevos, a lo mejor. Pero a lo mejor vienen los mismos que les interesa cubrir, o sea, no porque algunos ya no pueden ser elegidos, pero con votación mayoritaria, que lo que les interesa es cubrir lo que se ha hecho la década anterior, ¿no? Claro. Entonces, no digamos la década anterior, sino realmente para defender el modelo político. Ya. Doctor Moscoso, bueno, aquí hay una gama de las cosas que habría que hacer y la doctora Yepes, un poco condensando, nos plantea. Claro, usted interviene lo que la gente quiere. Oigan, arránchenles por último lo que se nos han robado. Algo arránchenles. Se nos están yendo. Usted interpretó perfectamente. Pero claro, ahí lo que el doctor Raza y la doctora Yepes dicen, sí, hay que tener cuidado también porque esto puede servir en cambio para una persecución. ¿Cómo equilibrar esto? ¿Y qué pedirle? El doctor Raza dice, oigan, esta parte no topen. La doctora Yepes dice, en esta ni mejor ni se metan porque es para peor. Tenemos una legislación que es casi un populismo, ¿no? Y peor tomando el tema penal, doctor Moscoso. Sí, lamentablemente se utiliza mucho la legislación para agradar a ciertos sectores, ¿no? Lo que hemos visto ahora con la ley humanitaria, por ejemplo, y esta cosa terrible que han hecho con el despido por fuerza mayor. Ese es un ejemplo de populismo legal, ¿no? Y en el tema penal, pues, se presta para mucho de eso, ¿no? Sobre todo cuando se habla de pena de muerte o penas más severas. Y yo insisto, no se trata de tener penas más severas, sino de procedimientos más efectivos y más expeditos para que se cumplan las sanciones. El tema de la extinción de dominio es un tema que se viene discutiendo mucho tiempo, pero que lamentablemente no hay la voluntad política para terminar de aprobarlo, ¿no? No sé si el doctor Raza desconfíe de los asambleístas de ahora y si los próximos vayan a ser mejores. Yo creo que va por el tema de cubrirse un poco las espaldas, sean quienes sean los que están ahí, ¿no? Porque la corrupción política es de los políticos y ahí en las asambleas hay políticos, entonces no estoy señalando con esto que sean todos corruptos o algo por el estilo, pero si es que no hay la voluntad política de aprobar una ley de este tipo, que puede tener todas las salvaguardas para proteger los derechos de los involucrados. Yo no digo que simplemente se violenten derechos,
Pero si no hay la voluntad de aprobar una ley en ese sentido, pues por algo es, ¿no? Porque alguien debe tener rabo de paja o alguien debe tener algún amigo por ahí que no quiere poner en peligro lo que han hecho. Exactamente. Claro. Entonces, y esto sumado a una justicia que, como decía antes Francisco, yo no sé qué tan buena sea, porque yo litigo, y cuando litigo, por ejemplo, en juzgados de primera instancia, lo que se encuentra es, no estoy generalizando, pero lo que se encuentra muchas veces es muchísima ignorancia y muchísima prepotencia. Cubren su ignorancia con su prepotencia. Con prepotencia, sí. Entonces es terrible. Son jueces a veces un peligro, claro. Se vuelven un peligro en vez de garantía. Exactamente. Entonces creen que el abogado es una suerte de enemigo que quiere hacerle confundir al juez, y cuando en realidad su papel es de analizar todo lo que uno le está presentando con la mayor objetividad posible. Entonces, y eso pasa mucho por una reforma en toda la función judicial que implicó sacar gente que conocía de derecho y llenarla con gente la metida de mano para que respondan políticamente. Exactamente, y entonces uno se da cuenta ahí que es increíble las cosas que uno ve en las audiencias, de la ignorancia de ciertos juzgadores, ¿no? Repito, no estoy generalizando, no creo que todos sean malos, yo también he tenido experiencias con muy buenos jueces, pero a veces uno se topa con jueces y juezas que son de llorar, Francisco. Entonces, sí es un tema que pasa también por ahí, ¿no? Por esta preparación. Para concluir, doctor Raza, entonces este modelo, esto que usted ha dicho, tomémonos una pausa y que los nuevos... Entonces hay que exigirles también a los que puedan ser candidatos una propuesta clara, no una metida de la mano en la justicia, pero sí una propuesta clara sobre cómo respetar la estructura del Estado, en definitiva, y su funcionamiento, ¿no? Doctor Raza. Sí, Francisco, por supuesto, pero también a la gente. Y aquí quiero retomar lo que decía el doctor Hurtado hace algunas semanas en su programa. O sea, la gente tiene en este momento en sus manos la responsabilidad de decidir quién va a gobernar durante los próximos 4 años. ¿Quiénes van a ir a la Asamblea? ¿Quién va a ir a la Presidencia de la República? Y ahí la gente tiene que hacer su voto de conciencia. Porque si volvemos a mandar a los mismos que tenemos ahora y nos estamos quejando después de que tenemos malos representantes, pues entonces la responsabilidad recae directamente en nosotros. Por eso digo, es una expresión de fe. Ojalá la gente decida bien, ojalá los asambleístas que van a conformar la nueva composición de la Asamblea estén mejores capacitados para hacer leyes, porque finalmente les designamos para eso, para que vayan a hacer leyes, para que vayan a fiscalizar. Y si no, por lo menos que se asesoren bien y que acojan los criterios del asesoramiento para poder introducirlos en las normas. Ojalá esto ocurra así. Y luego lo que dice el doctor Moscoso, yo voy a suscribir al 100%. Esto es verdad, lo que yo decía, en las altas cortes se nota que existe un mejoramiento de la calidad de los fallos, pero en los otros niveles de la administración de justicia lamentablemente todavía impera lo que el doctor Moscoso señala, jueces que desconocen el derecho y que además con la prepotencia se pasan por encima de todo tipo de garantías. Es indispensable si queremos, ya un poco para hacer el cierre, que el tema de la corrupción sea combatido de manera eficaz, tener buenas normas, y ahí yo apuntaba algunas reformas que se pueden debatir, tener buenos jueces que conozcan de la ley, que conozcan del derecho y que la apliquen sin temores y sin favores, o a los jueces de la incuria y de la incompetencia de algunos abogados que ni siquiera leen el expediente y van a las audiencias a decir cualquier argumento falaz. Entonces es necesario hacer un ejercicio de autoconciencia a nivel de todos los operadores de justicia para que el sistema vaya a funcionar bien. Pero por lo tanto, las universidades también tienen que mejorar, entonces. Sí, por supuesto, pero originalmente, en este momento en el que nos encontramos de la historia de este país, la historia judicial de este país, quienes tienen la responsabilidad primaria son quienes ejercen la política pública de la administración de justicia. Y ellos son quienes están obligados a capacitar y a evaluar adecuadamente a los jueces.
Yo quiero agradecer a la doctora Mariana Yepes, exfiscal general del Estado, al doctor Arturo Moscoso y al doctor Stalin Raza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los estaremos convocando para seguir el análisis, ver la suerte de lo que pasa en este proceso emblemático, lo que pueden hacer o no los asambleístas actuales y qué, porque ya hay que preocuparnos, qué les podremos plantear a los que intentarán gobernar. Muchísimas gracias a ustedes. Luego de este corte regresamos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre.